Bueno, pues continuamos con el video 10 de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjeta de pagos más grande del mundo. Fue una reunión de 3 días. En los 2 días le dieron forma a esto que acabamos de ver, y el tercer día llaman al ejecutivo de Bank of America junto con otros de ellos para hacerles la presentación formal. Y entonces le hacen la presentación. Estaba Fred, Sam, Jack y Dee Hock. Estaban con ellos, le hacen la presentación, y ya que terminan, se levanta enojadísimo Ken Larkin, les dice: pero ¿qué te están pensando si este sistema es de Bank of America? No crean que nadie, aunque apreciamos el esfuerzo que están haciendo ustedes para efecto de organizar esto y resolver los problemas que tiene la tarjeta, no nos vamos a dejar manipular por nadie. Bueno, se enoja tremendamente. Y luego se sienta, nadie habló, se quedó totalmente callado el grupo, y al ratito ya empezó a hablar como si nada hubiera sucedido. Y entonces dice: bueno, ok, aquí está, me doy por enterado de su propuesta y la llevo ante el Consejo de Bank of America para que se considere. Y entonces se va y se lleva la propuesta. Aquí se quedan pues todos desconcertados, un poco molestos porque no se sintieron oídos, no se sintieron escuchados. Pero dice Hock: aquí yo me concentré y dije, no me va a ganar la emoción, sino que tenemos que seguir pensando claramente para continuar con esto y a ver qué es lo que sigue, ¿no? Cuando transcurre el mes, le manda una carta el Larkin a Dee Hock como presidente del comité, y le explica que después de pensarlo largamente, Bank of America había decidido que ellos, siendo los que tenían el volumen mayor de las transacciones, siendo los que habían diseñado el sistema, siendo los que tenían las marcas registradas de los productos que se estaban usando y todo lo demás, ellos deberían de tener el control para seguir administrando por lo menos 5 años a esta organización. Y bueno, una serie de condiciones que tenía que ver como que nada tenían que ver con los principios y el propósito que se estaba planteando, pues, ¿no? Y entonces, pues, Hock dice: yo ya no estaba dispuesto a seguir participando en esto, en caso de que fuera la posición final de Bank of America. Y entonces decide llamar a Ken Larkin para, durante una reunión que tenía el comité, decide llamar a Ken Larkin nomás para confirmar que efectivamente esa era la posición final de Bank of America. Entonces Hock le dice a Larkin por teléfono que le dice: déjame, estoy escribiendo lo que voy a redactar. Y entonces le dice: Ken Larkin, vicepresidente ejecutivo de Bank of America, dijo que Bank of America no estaba de acuerdo en que la propiedad de la nueva organización se fuera distribuida equitativamente, y que querían unilateral, y que Bank of America desea unilateralmente controlar la administración de la organización. Y entonces lo interrumpe Larkin, le dice: pero ¿qué estás haciendo? Le dice: oye, pues es que te estoy escribiendo esto porque me quiero asegurar de decir las palabras correctas que tú dijiste, o sea, que me estás diciendo, porque dice: en caso, yo voy a presentar esto al consejo, pero si el consejo, pero mi recomendación al consejo basado en esto va a ser abandonar el esfuerzo. Ese es pero si el consejo decide continuar con el esfuerzo, entonces yo me retiro. Yo no quiero ser parte de esto. Y entonces le dice Ken Larkin, se queda callado un momento y le dice: bueno, pues a lo mejor sería bueno que vinieras a platicar tú con el vice chairman, ¿no? El segundo de a bordo, digamos, del presidente de Bank of America. Y entonces le dice: oh, claro, yo estaría encantado de hacerlo, tú me dices cuándo, ¿no? Y entonces al día siguiente vuela Hock a San Francisco a entrevistarse con el segundo de a bordo de Bank of America, ¿ok? Y entonces ahí ya lo recibe, dice que era una oficina espectacular, con una vista increíble a la bahía. Se veía el puente, el Golden Gate, los barquitos parecían de juguete, así que pasaban por abajo del puente, los carritos que cruzaban el puente. Dice que era una chulada aquello, ¿no? Y que
pisabas las alfombras y te hundías en las alfombras, olía toda madera, así. No, dice, unas oficinas, mi vida yo había estado en algo así, dice. Y entonces me recibe una persona grande, dice, con una voz que parecía que tenía bajos aquí en el pecho, ¿no? Y me recibe con una sonrisa y muy agradable. Dice, entonces me invita a sentar, nos sentamos en una pequeña salita que tenía en la oficina. Y dice, y simplemente me empieza a repetir lo mismo que ya había dicho en la carta, pues, ¿no? O sea, me llamó no para platicar, sino simplemente para reforzar que lo que había dicho Bank of America pues era lo que seguía estando, ¿no? Y entonces vuelve a repetir lo mismo, que eran los dueños del programa, que ellos eran los que tenían el mayor volumen, que ellos eran los que tenían pues ¿cómo se llama? Su prestigio estaba en juego, que no se iban a arriesgar a poner todo este trabajo que se había hecho ya que de muchos años y que había generado muchas pérdidas, pero que según ellos ahí iba mejorando, en manos de una nueva organización que nunca se había hecho, en manos de personas pues que tampoco tenían esa experiencia pues de manejar y todo lo demás. Y bueno, pues lo deja hablar, D-Hawk, ¿no? Lo deja hablar y cuando termina le dice, bueno señor, le dice, mire, no es razonable que el vicepresidente de un pequeño banquito aquí en Seattle le diga al vicepresidente, al vice chairman del banco más grande del mundo, que esté equivocado. Pero pues yo creo que está usted equivocado. Entonces dice que se quedó en silencio. Eso dijo, no, ahorita me va a echar me va a echar a patadas de la oficina. Y entonces le dice, bueno, le dice, ¿usted cree realmente eso? Le dice Stuart, era el apellido. Y le dice Hawk, sí, sinceramente sí lo creo. Bueno, le dice, pues entonces dígame por qué. Y bueno, ya con eso tuvo para decirle que si ellos intentaban tomar a cargo la administración, o sea, ninguno de los bancos que habían estado trabajando en el desarrollo de este nuevo concepto de organización iba a estar de acuerdo con eso. O sea, porque precisamente habían estado de acuerdo con lo nuevo, porque no había todo el mundo sentía que tenía la misma oportunidad de participar en las decisiones, los principios de la organización les daban esa oportunidad. Era una organización muy sencilla, muy clara, y nadie estaría dispuesto, y dice, y como yo ya no estaría formando parte de esto, dice, porque a mí no me interesa realmente así, pues sentirían también que estarían perdiendo, pues yo creo que al líder, digamos, de todo esto, ¿no? Entonces, pero yo creo, dice, que ustedes al hacer esto no están pensando ni en el beneficio de Bank of America, ni en el beneficio de los licenciatarios, ni en el beneficio de la industria. Yo creo que esto es un error, y yo creo que esto, el nuevo programa va a hacer que, en lugar de que Bank of America se preocupe por una estructura, que cuide una estructura, debería de ser el líder que se aviente, que se adelante a los tiempos y se convierte en ese líder ante la oportunidad que el propósito de esta organización de convertirse en el principal sistema de intercambio de valor en el mundo pueda tener. Entonces queda callado Stuart y le dice, ¿me puede poner todo eso por escrito? Claro que sí, le dijo, yo se lo mando. Y nos vemos aquí en 2 semanas, ¿no? Y ya lo invita en 2 semanas más a reunirse. Entonces regresa Hawk a su oficina, se sienta a escribir, ¿ok? Le manda la carta en un par de días y se presenta con él en 2 semanas, ¿no? Y dice, llego así y yo entro y se viene a la puerta y me recibe en la puerta y me aprieta la mano muy bien y me invita y una sonrisa y todo. Dice, pues yo estaba sorprendido realmente de la bienvenida, ¿no? Me invita a sentarme en la sala y me dice, pues ya lo hemos platicado en el consejo y en principio, después de analizarlo profundamente, creemos que en lo general está usted en lo correcto. Hay cosas que tenemos que pulir, hay cosas que tenemos que negociar, pero en general pensamos que está usted en lo correcto y estamos dispuestos a entrarle a este proyecto, a esta organización, con estos principios, con este propósito y a respaldar de aquí en adelante el esfuerzo que se haga para tratar de que esta organización se lleve a feliz término. Y entonces dice Hawk, wow, dice, o sea, increíble, ¿no? O sea, que pudiera hacer esto, ¿no? Que pudiera suceder esto. Bueno, pues entonces
sale de ahí Hawk y en los próximos meses, ¿sí? Ahora sí, con el borrador que ya le habían presentado a Bank of America, con las modificaciones que proponía Bank of America, y se profundizó mucho más por parte de todos, ahora ya con mucho más entusiasmo, porque ya tenían la aprobación de Bank of America, ya lo que todo el mundo pensó que iba a ser imposible, que Bank of America se diera las marcas, se diera los contratos de licencias, ya estaba dispuesto a hacerlo. Entonces todo eso le inyectó una moral enorme al equipo, se pusieron a trabajar todos juntos. Y entonces ahora sí ya se prepararon prácticamente ya los documentos finales de la nueva organización para presentárselos entonces a los presidentes y a los consejos de administración de todos los bancos, de esos 200 bancos que tenían una licencia directamente con Banco de América. Y entonces, pues ahí, claro, el trabajo fue muy intenso, pero súper. Dice que trabajaron cientos de personas, decenas de especialidades tratando de meterle, digamos, la información, el conocimiento, la experiencia a los estatutos, a las reglas de operación. Se redactó ya finalmente el acuerdo para unirse a la organización, que era muy sencillo, como ya lo vimos, de 3 líneas nada más, y que hacía muy sencillo el que los bancos se incorporaran. Ese borrador que se le presentó originalmente se pule, se mejora y se prepara ya para la siguiente etapa, que era presentárselo a los bancos, ¿no? A los bancos propiamente dicho. Y entonces ahí Hawk se topa y dice, bueno, ¿y cómo le hago para presentárselo a los bancos? Entonces va con su jefe, con Larson, y se lo plantea y le dice, oiga, pues ahora tengo que presentar esto a los bancos, pero ¿cómo le hago? Pues yo no conozco a nadie, a los únicos presidentes que conozco es a usted y a este Bank of America. Dice, pero no conozco a nadie más. Y entonces le dice, ayúdeme, le dice, usted ayúdeme a contactarlos a los... No, le dice, yo no te puedo ayudar ahí, le dice, y mi banco es muy chiquito, tú necesitas a alguien con mucho más peso que yo. Le dice, pues si yo no conozco a nadie, bueno, pues conoces a Stuart de Bank of America, le dice, pídele a él que te ayude a buscar, bueno, le dice que esta decisión ya tiene que tomarse al más alto nivel, que no se ande por las ramas, que ya con esto que tiene que presentárselo, porque ahí se tiene que tomar la decisión, si no es que en el consejo. Entonces ahí a los que tenía que sentar eran a los puros presidentes de los bancos o a los presidentes del consejo. Y entonces le sugiere que vaya y que le pida ayuda a Bank of America, al Stuart de Bank of America. Va con él, regresa con él, le pide la ayuda y le dice, ok, está bien, pero le dice, yo te ayudo a hacer la reunión, yo te junto a esos 10, bueno, llevaba una lista como de 30 personas, y de ahí entre los dos hacen la selección y quedan como 13, 15 personas. Dice, bueno, como es poco tiempo lo que tenemos para hacer la cita, no todos van a poder, pero entonces les voy a pedir que manden a alguien que sí pueda tomar decisiones. Y entonces, pero le dice con una condición, o sea, la presentación la vas a hacer tú. Yo te voy a presentar ahí y les voy a decir que Banco de América ve esta propuesta con buenos ojos, que hemos estado dispuestos a considerar esta posibilidad, pero que a partir de ese momento él era un banco más. Y dice, bueno, pues ni hablar. Dice, yo nunca había tratado con presidentes ejecutivos y todo lo demás, pero pues lo tenía que hacer. Y entonces se plantea la reunión en Nueva York, logra juntar a 10, 12 de esos banqueros, eran puros presidentes, dice, y entonces cuando yo llego, los encuentro hablando que si llegaron en avión, que si cómo andaba su score del golf y todo lo demás. Dice, también en una sala espectacular, dice, todo el mundo se veía que estaba en su ambiente y yo estaba totalmente fuera del mío. Dice, pero bueno, pues a mí me había tocado hacer eso y había que hacerlo, ¿no? Entonces inicia la reunión, lo presenta Stuart y y entonces él ya se empieza a presentarles ya les presenta en una hora el proyecto, ¿no? Bueno, le da la historia de cómo se formó, de que gente de sus bancos había participado en el proyecto, había estado presente durante todos estos meses, entre todos habían preparado esto, y entonces ya tenían el acuerdo de incorporación a la sociedad, tenían los estatutos, tenían las reglas operativas, y en general pues ya se tenía prácticamente todo
estructurado, ¿no? Y entonces ahora lo que tomaba era que él les podía hacer llegar ya los documentos a cada uno de ellos en los próximos días. Tenían 30 días para decidir si ellos, para consultarlo con sus abogados, con sus gentes, con sus consejos y todo lo demás, se volverían a juntar una segunda vez en 30 días y ahí ellos decidirían si le entraban o no le entraban, ¿ok? Y si no le entraban, había varias opciones, pero si el 60% de los bancos, si no llegaban al 60% de los bancos que deseaban entrarle, entonces el proyecto se abandonaba. Si pasaba de 60, pero menos de 80, entonces todavía se podía abrir un poquito las negociaciones para ver qué era lo que se podía cambiar para llegar a ese acuerdo, ¿no?, del 80. Y esos eran los dos umbrales que se pusieron: 60%, menos de 60 se abandonaba el proyecto, menos de 80 se repasaban, se podían repasar los estatutos y todo lo demás para tratar de llegar a un acuerdo ahí que no violara mayormente ni el propósito ni los principios que ya estaban acordados por el resto de los bancos, ¿no? Y entonces se van y a los 30 días se vuelven a reunir, pero ahora en Chicago también. Dice que era una torre espectacular, unas oficinas increíbles, y ahí se vuelven a juntar y entonces empiezan a hacer una serie de preguntas, intenso, preguntas y de qué pasaría si esto y qué pasaría si aquello y todo. Pues eran los presidentes de los bancos, o sea, ellos realmente tenían preocupaciones qué pasaba si no querían, por ejemplo, qué iba a pasar con su licencia con Bank of America, qué pasaría si alguno de ellos se quisiera salir, qué pasaría, en fin, puras preguntas operativas muy interesantes, y a todas se las contestaba, ¿no? Y entonces le decía, bueno, ¿pero qué garantía tenemos de que esta nueva organización vaya a funcionar? Le dijo, ninguna. Nada más que tenemos que tener, con lo que contamos es con, digamos, lo razonable de la propuesta, y hay que confiar, ¿no? Eso les dice él. Y entonces ahí están, plática y preguntando y contestando, preguntando y contestando y todo lo demás. Y llega un momento en que, pues ya no hubo más preguntas, y entonces le dicen, pues déjanos ahora platicar a nosotros, te pedimos que salgas del cuarto. Y entonces sale de la sala y se quedan los puros presidentes de los bancos ahí, eran 10, 12. Entre ellos el de Bank of America, Stuart, estaba ahí, y entonces, y dice, fue la media hora más tremenda de mi vida, dice, porque yo no sabía qué era lo que estaban preguntando, qué era lo que estaban platicando allá adentro y todo. Y entonces ya se abre la puerta y me invitan a entrar otra vez. Entro y entonces dice, hemos decidido que vamos a entrarle, nos comprometemos, sí y solo sí. Usted también se compromete a quedarse en este esfuerzo para echarlo a volar. Sí, claro, les dijo él, pues yo me quedo aquí trabajando en este esfuerzo. No, pero no nos entiende bien. Cuando esta organización se forme, si se llega a formar, o sea, queremos que usted se mueva a San Francisco, que se haga cargo, como que sea usted el chairman, que sea usted el presidente, el primer presidente de la nueva organización, y que cuando menos se quede mínimo 3 años para garantizar que lo que usted ha hecho se continúe haciendo. Y entonces se queda de a 4 aquel, porque dice, si yo no soy de ciudad, o sea, ¿cómo me piden esto, no? Y entonces les dice que, pues les da todas las razones de que él es del bosque, y no lo escuchan. Le dicen, ¿quiere usted que nosotros nos comprometamos? Comprométase usted. Y entonces le dice, bueno, ok, denme chance, déjenme, me llevo esto de tarea. Y entonces les dicen ellos, y si usted decide aceptar, entonces Stuart de Bank of America tiene todo nuestro apoyo para que él negocie con usted las condiciones, los términos en los que usted llegaría aquí a convertirse en el presidente de esta nueva organización, suponiendo que esta nueva organización se pueda formar. Y bueno, el siguiente paso ya se los había propuesto Hawk en la plática, y era que si se aceptaba, como lo estaba... y entonces Hawk les pregunta, ¿y cuántos aceptan? Y les dicen, todos. Y entonces se fue que el 100% de esos presidentes estaban aceptando la propuesta. No era ni el 60 ni el 80, era el 100% de ellos el que estaba dispuesto a entrarle a esto, siempre y cuando Hawk también le entrara. Y entonces el siguiente paso sería que en las siguientes semanas cada uno de estos presidentes
por como eran representantes de cada una de las regiones, en que ya estaba dividido el país, entonces ellos se encargarían de ir a hacer las presentaciones a todos los presidentes de esos 200 bancos en cada región, y Hawk iría a hacer la presentación. Y entonces uno por día, de tal manera que en 8 días le diera la vuelta a todo el circuito. En esos 8 días todos tendrían ya copia de los estatutos, de todo el paquete de información, y tendrían otros 30 días para tomar una decisión. ¿Ok? Y entonces dijeron, ok, no hay problema, nosotros nos hacemos cargo de hacer las citas, de hacer de asegurarnos de que todos estos presidentes vengan a las reuniones, y tú prepárate para que tú hagas las presentaciones. Entonces ya se había quedado eso así, nomás él tenía que decidir si le entraba o no le entraba. Bueno, regresa a casa, se pasea en el bosque, sale al bosque a caminar y dice, hijo de la... Tenía cuestiones familiares, cuestiones personales, pues que él estaba agotado para empezar, dice, no, yo estaba exhausto, dice, el esfuerzo había sido enorme, pero por otro lado, dice, pues era una oportunidad para hacer algo que nunca se había hecho y que estaba avanzando bien, ¿no? Finalmente decide que sí se queda, pero bueno, eso lo veremos ya en la siguiente entrega, ¿no? Que es la entrega número 11. Muy bien, pues de aquí, ¿qué podemos rescatar? Yo creo que una de las perlas, pues definitivamente es la persistencia, ¿no? La persistencia de cómo él no se da por vencido, y aun cuando ya le había dicho Bank of America que no estaban dispuestos, pues él dice, bueno, pues si ustedes no están dispuestos, pues yo me salgo. Si ustedes no están dispuestos a entrarle a esto, yo no estoy dispuesto a trabajar en una organización como la que ustedes proponen. Dice, porque yo he trabajado en muchas de esas, no me interesa. Esta sí me interesa, pero esa no. Entonces, si ustedes deciden eso, no hay bronca, ustedes pueden seguir adelante, pero yo me salgo de esto. Y entonces ahí fue cuando Bank of America dijo, espérame tantito, pues si este hombre de la nada hizo esta organización, hace esta presentación y todo, pues hombre, sería tonto dejar ir esta oportunidad, ya tiene a todo el mundo de acuerdo, etcétera, y se respira tan buen ambiente, ¿no? Y entonces los convence de que cedan eso. Este punto es la segunda perla, pero es una perlota para mí esto, ¿no? O sea, cómo una persona, un grupo de personas, ¿sí?, logra convencer al banco más importante del mundo de ceder su marca, los contratos de licencia que ya tenía, todo el programa de negocio, y meterse ante una nueva organización que no existía, que era una serie de principios, de propósitos escritos nada más, que nunca se había probado, que nadie lo había hecho, liderado por una persona que 2 años antes estaba ¿cómo se llama?, buscando en botes de basura si había un depósito perdido ahí en la sucursal del banco, ¿no? Entonces, verdaderamente a mí me parece sorprendente, pero esto tiene una razón de ser, pues cuando nosotros vemos la naturaleza humana es más que carne y hueso, pues. Hay un concepto aquí espiritual, hay un concepto anímico, hay un concepto de conciencia muy fuerte en cada uno de nosotros, y es en lo que está basado el pensar. El pensar es la actividad más espiritual del ser humano. Entonces, en cada propuesta que estaba detrás de esos principios, de ese propósito y todo, había una gran dotación de espíritu, ¿ok? Y eso se reflejaba, pues por eso es que Job podía avanzar con tal velocidad, pues porque eran propuestas de otro nivel, que vibraban a un nivel tremendamente alto, y les exigía a la gente con la que él trataba de que se subieran a ese nivel. Pero como estaba tratando con puro presidente, con puro gente de muy buen nivel, pues podían ver eso, y en su momento lograba pues convencerlos con los argumentos estos de que él tenía razón, ¿no? Eso es una perlota. Yo creo que con esas 2 perlas me quedo en este video. Bueno, pues si te ha gustado el video, dale un me gusta aquí a la manita, suscríbete. Si no te has suscrito, suscríbete aquí abajo en la campanita para que te avisemos cada vez que subamos un video, y lo estaremos haciendo diariamente. Vamos a continuar con esta serie de videos de la biografía de Dee Hock. Se pone más interesante cada vez. Y bueno, pues te agradezco nuevamente que estés aquí. Te invito a que si no has visitado el sitio web, lo visites, veas nuestros libros, las publicaciones, los nuevos cursos que ya tenemos un par de cursos ahí, y que eventualmente decidas si deseas comprar
esta trilogía, participar en alguno de los cursos y continuar este programa que tiene como objetivo desarrollar una mente fuerte y positiva para hacer cosas del nivel de las que está haciendo D-Hawk, ¿no? Que esa es una confianza en ti mismo impresionante y que se puede lograr, porque cuando realmente reconoces tu naturaleza humana como un ser humano integral con cuerpo, mente, alma, espíritu, puedes lograr muchísimas cosas. Bueno, pues es un placer estar aquí, te agradezco, gracias por estar aquí y te invito a que continúes y espero que tengas un día espectacular.